Bueno, espero que puedan ver la pantalla que estoy compartiendo. Quiero empezar haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada y esto es con el fin de retomar, debido a que, como mencioné hace un ratico, tuvimos algunas interferencias que sé que algunas cosas no quedaron claras. Y habíamos hablado al final acerca de la importancia de estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta. A veces se nos ha dificultado, a veces pensamos, decimos, bueno, pero ¿qué tal que yo no sea capaz solo de hacerlo? Y ese es el desafío que todos los cristianos tenemos. Leer la palabra por nuestra cuenta, pero no como si se tratara de una maratón, ¿cierto? Donde voy a hacer una competencia para ver en cuánto tiempo alcanzo a leer toda la Biblia, ¿no? Así nos pueda tomar mucho tiempo leerla. Lo importante es que la leamos bien, ¿cierto? No se trata de una competencia, se trata de aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, eso va a depender de las circunstancias, del tiempo, de nuestra capacidad de estudio, ¿cierto? No todos vamos a ir al mismo ritmo, ¿no? No podemos pedirle, por ejemplo, a un joven que quizás tiene una capacidad de lectura más rápida, de memorización más rápida que a una persona mayor. Entonces, todo esto va de acuerdo a la capacidad de cada persona, ¿sí? Entonces no podemos frustrarnos o decir, ay, pero yo llevo 2 años leyendo la Biblia y no he terminado. No importa, no hay afán. Lo importante es que al leerla, el Espíritu Santo te hable, te guíe y puedas encontrar allí la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? Entonces, yo mencionaba que hay un método inductivo que está resumido en tres partes: en la observación, en la interpretación y en la aplicación. Eh, ¿Cómo se estudia de esta manera la Biblia? Por nuestra propia cuenta. Bueno, lo primero es observando. ¿Y qué es lo que observamos? El texto bíblico. Entonces, yo, por ejemplo, voy a comenzar a leer el Evangelio de San Juan. Entonces, hoy voy a comenzar leyendo el capítulo 1. Entonces, cuando lea el capítulo 1, voy a primero observar qué es lo que el texto dice, ¿cierto? Entonces, puedo en mi mente o en un papelito, si me es más fácil, tener algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice el texto, cierto? O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué se trata esto? Entonces, allí comienzo yo como a interactuar con lo que la Biblia me está diciendo. ¿De quién habla? Esa es otra pregunta que es bastante importante. Entonces, ¿está hablando, por ejemplo, de Jesús o está hablando de otro personaje, de Abraham, de David, de Pablo, etcétera? ¿Cómo? Es otra pregunta. ¿Cuándo, dónde y por qué? Eso es sencillo. De pronto, algunos de ustedes que están comenzando puedan decir, no, pero eso es mucho, ¿no? Esto es poco a poco, como digo, no, no es una tarea, ¿cierto? No se trata de que nos van a poner una nota, pues, si lo hacemos bien o no lo hacemos, sino de que nosotros comencemos a familiarizarnos con leer bien la Biblia, hacer una buena lectura de la Biblia. Entonces, lo primero es observar qué nos dice el texto de la Biblia. Segundo, interpretarlo, que de pronto esa es la parte que nos puede dar más temor, porque a veces tenemos un temor de decir, ¿y qué tal lo que yo diga no sea lo que el texto dice? Entonces, hay una manera en que nosotros podemos hacerlo y es preguntándonos qué significó el texto, y para eso debemos mirar, no solo, por ejemplo, estoy leyendo 5 versículos, ¿sí? Y esos 5 versículos de pronto se me dificultan, yo digo, yo no entiendo lo que dice allí.
Entonces de pronto sea necesario yo devolverme un poco más atrás hasta encontrar una idea que conecte lo que ese texto que yo estoy estudiando dice con lo general, ¿cierto? A eso se le llama el contexto. Entonces hay que ir sin afán, ¿cierto? No, no es lo que me parece, porque a veces ese puede ser un error y por cierto muchas personas lo cometen, que es de querer ir tan rápido que lo interpretamos a la ligera, ¿no? Entonces es ir despacio, podemos, por ejemplo, ayudarnos del pastor o de los pastores, de los líderes, de las personas que nos pueden ayudar de pronto cuando tenemos dificultad. A mí personalmente no me molesta para nada, antes al contrario me motiva mucho cuando algunas personas vienen con dudas, ¿cierto? Pastor, yo leí este texto y yo no entiendo, lo he leído muchas veces. Entonces, yo trato de, con esas personas, de hacer estos tres pasos para que la persona de pronto comience poco a poco. Esto es como la práctica, ¿no? Esto no se trata de que lo vamos a aprender de una vez. Y al final hablábamos de la aplicación. Y la pregunta es, ¿qué significa el texto para mi vida? Y eso es lo importante, porque si no se queda como en un estudio histórico, qué dice el texto, qué significa, sino qué me está diciendo a mí hoy. Y ahí hay mucho que la Biblia tiene para decirme. Estoy convencido, como lo estamos la gran mayoría de los cristianos, en el hecho de que la Biblia es para nosotros hoy también. Si bien fue un mensaje que fue escrito muchos siglos atrás en culturas diferentes a pueblos que hoy en día ni siquiera muchos de ellos ya existen, sin embargo la palabra de Dios viva y eficaz. Y Dios por medio de esa palabra también quiere hablarme a mí como le habló, por ejemplo, a Jeremías, como le habló, por ejemplo, a Isaías, como le habló al rey David, como le habló a Moisés, a todos esos personajes, así como Dios les habló a ellos, hoy también el texto de la Biblia me quiere hablar. Entonces, por eso, reitero, no es ir a la carrera, ¿cierto? No es, yo leí 10 versículos hoy y ¿qué entendiste? Nada, no. Es mejor que leas tres y que puedas decir, el Señor me ha hablado por este pasaje, he aprendido un poco más, ¿cierto? Y eso es paso a paso, o sea, eso es un camino largo que vamos un paso a la vez, no, no es que todo va a ocurrir de la noche a la mañana. Y estos tres pasos inductivos, poco a poco los podemos ir aplicando. Entonces usted, por ejemplo, si esta noche o mañana lee la Biblia, entonces trate de hacer esas preguntas que están ahí en el cuadrito, lea con detenimiento, si necesita volver a leer una vez más, vuelva y repita, eso no hay ningún problema, ¿cierto? Las veces que sean necesarias. Por ejemplo, para uno preparar un sermón, uno necesita leer el caso mío, yo leo el texto varias veces, a veces 5 o 6 veces y a veces en diferentes versiones de la Biblia porque eso me da más claridad y voy entendiendo, ¿cierto? Entonces no hay afán como en que tenemos en la primera ya todo se va a resolver, ¿no? Hay que ir despacio preguntando qué dice el texto, de qué personajes habla, cuáles lugares aparecen, ¿cierto? Si usted de pronto le gusta, tiene a la mano una libretica, a veces es bueno uno tomar, o si le gusta subrayar, a veces con resaltador o con un lapicito, la Biblia, ¿cierto? Este versículo, Dios me habló por él. Y yo recuerdo mi primera Biblia, se quedó deshecha, ¿no? Después de varios años, porque yo todo el tiempo le hice anotaciones, los versículos que iba memorizando los iba marcando, entonces
Fue una Biblia que se desgastó por el uso, no por el abuso, sino por el buen uso. Y así debemos hacer, ¿cierto? Buscar la manera como la Biblia, vamos a sacarle más provecho. Un pasito a la vez, despacito, sin afán. A veces se nos va a dificultar algunas cosas, entonces, como ya mencioné, hagamos las preguntas, revisemos, y si se nos dificulta más, entonces podemos acudir al pastor, ¿cierto? A la persona del liderazgo que nos puede ayudar, que es más madura y nos puede quizás dar una instrucción. Antes de terminar esto, algunas Biblias en la parte final tienen lo que llaman ayudas. Algunas tienen concordancias. Las concordancias son las palabras en qué versículo se habla de esa misma palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces las concordancias a veces ayudan cuando uno está, por ejemplo, quiere estudiar un tema de la Biblia, ¿sí? Ah, yo quiero estudiar la fe. Entonces la concordancia, voy y busco la palabra fe y allá me dan un montón de versículos donde se nombra la palabra fe. Entonces los puedo leer y de esa manera voy, perdón, profundizando un poco más en lo que el texto me dice. Otras Biblias en la parte de abajo, como en lo que antes se llamaba las notas al pie de página, ¿no? A veces aparecen noticas donde aclaran, donde dice de pronto alguna palabra que significa. O sea, es poco a poco, como digo, no es irse uno familiarizando, ¿no? Conociéndola. Eh, yo recuerdo alguna vez que estuve en un seminario de una Biblia de estudio que el expositor nos entregó las Biblias y él decía, porque la Biblia era en cuero, ¿no? La tapa era en cuero, entonces él nos decía, sienta el olor del cuero de la Biblia. Entonces nos ponía a oler, ¿no? Y uno diría, bueno, pero qué gracia tiene eso. Luego nos decía, mire los bordos dorados de la Biblia, ¿no? Entonces nos decía, uy, sí, tan bonita. Luego decía, ábrala y sienta el olor de las páginas nuevas, ¿no? Porque la Biblia está nueva. Y de esa manera parece un ejercicio como muy sencillo, sin mucho sentido, pero es una manera por la cual nosotros nos vamos familiarizando con la Biblia. Por eso es bueno tener una Biblia de cabecera, ¿cierto? O una Biblia personal, ¿sí? Yo, por ejemplo, al lado de la cama tengo una Biblia que es como la Biblia de cabecera, le digo yo. La Biblia está de pronto más arrugadita, porque claro, es la que más uso, la que de pronto más estoy leyendo, pero ya me familiarizo tanto con ellas que hasta las hojas prácticamente ya las manejo rápido, ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas, hermanos y hermanas, pero que nos ayudan, ¿cierto? A familiarizarnos con la Biblia, como con una casa, ¿no? Cuando llegamos a una casa nueva, entonces nos vamos acomodando, eh, los espacios, ¿cierto? Nos vamos adecuando a ellos, al color de la pintura, las ventanas, hasta que ya prácticamente que a oscuras podemos andar en la casa porque pues no nos vamos a tropezar porque ya la conocemos bien, ¿no? Entonces, así mismo ocurre con la Biblia. Hasta aquí dejamos esta parte de la Biblia que la hemos estudiado ya por 2 clases y media, ¿no? Hoy hemos dedicado la mitad de la clase a repasar sobre la importancia de la Biblia y ahora vamos a entrar como al tema que es de pronto el que nos llama la atención en la noche de hoy y es el estudio del credo apostólico. El credo apostólico, vamos a aprender un poco acerca de él. Ustedes en pantalla lo pueden ver. Sé que muchos lo sabemos de memoria, ¿cierto? No es desconocido para nosotros, pero de pronto no sabemos de dónde viene. Y en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, muchas personas identifican esto
solo con alguna denominación en especial, específicamente la Iglesia Católica, ¿cierto? Algunos dicen, ay, es que eso es de los católicos. No, es de los cristianos, es la herencia de todos los cristianos, no es solamente de una denominación particular. Entonces, ¿por qué es importante nosotros tener un credo? ¿Y qué relación eso tiene con la Biblia? Tiene mucho. Yo les mencionaba, creo que la primera vez, que el credo es una manera como se resume toda la Biblia. Y si uno estudia el credo con detenimiento, se va a dar cuenta que efectivamente el credo resume toda la Biblia en tres estrofas, ¿no? Se resume toda la Biblia. Y uno diría, pero faltó más, sí, pero es que es el resumen de toda la Biblia. Se habla del Dios creador y preservador de todo, se habla de nuestra salvación y se habla de nuestra santificación. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como el versículo que ustedes pueden ver allí, que es de Romanos 10, son los versículos de 8 al 10, que dice, lo que dice la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas, y esa es la palabra que hoy quiero que ustedes tengan muy en cuenta, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Entonces, hay unas palabras que yo espero que no las dejemos a un lado. La palabra confesar, si confiesas. Entonces, el credo es una confesión, es decir, una declaración de lo que yo creo. ¿Y cómo confesamos? Lo hacemos con nuestra boca, ¿cierto? Es decir, de manera audible para los demás, ¿sí? Y el contenido de esa confesión es la fe en el Señor Jesucristo. Y no es solamente el hecho de confesar. Nosotros coloquialmente decimos, no es hacerlo de boca para afuera, ¿no? Es hacerlo de corazón, como dice allí, creerlo de corazón, porque esa fe es la fe que nos sostiene en la gracia de Dios. Es la fe por la cual hemos sido alcanzados para salvación. Y Pablo en la parte final dice, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Entonces, miren lo importante que es esto, ¿no? Confesar nuestra fe en el Señor con el corazón, ¿cierto? Porque con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Entonces, el credo no es solo recitar algo. No, yo me lo sé de memoria y puedo decirlo rápido, pero deberíamos cada vez que lo digamos, hacerlo con el corazón, porque eso implica la fe, que yo creo lo que estoy diciendo. Y por eso hoy vamos a hacer algo muy importante, es que vamos a comenzar a estudiar el credo para saber lo que decimos, porque de pronto decimos, ay, pero hay tantas cosas que yo a veces no entiendo. Entonces, vamos a tratar de entender lo que dice el credo para que al entender la fe tenga más sentido también para nosotros y de manera que entonces tengamos una convicción de lo que creemos y de lo que confesamos con nuestra boca. Por ejemplo, en el culto, ¿cierto? En la liturgia, específicamente en la liturgia dominical, eh, nos dicen, confesemos nuestra fe. Y entonces comenzamos a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y no debemos solo repetirlo o quedarnos callados diciendo, no, pues que lo diga el pastor o el ministro que está oficiando,
sino que yo debo unirme a eso, porque es que con mi corazón yo creo eso que estoy o eso que estamos diciendo todos, ¿no? Y con el corazón yo creo para precisamente para alcanzar la justicia, ¿cierto? Pero con mi boca confieso para la salvación. O sea, ¿por qué soy salvo? Porque confieso lo que creo. ¿Y qué es lo que creemos? Lo que dice en este caso el credo apostólico. El credo apostólico es una confesión usada por casi todas las iglesias cristianas del mundo, específicamente por las iglesias que nosotros llamamos históricas. O sea, la iglesia católica romana, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana y la iglesia reformada, ¿cierto? También lo hacen. Algunas ramas de los bautistas también lo hacen. O sea, hay muchas denominaciones que prácticamente se me quedarían por fuera algunas, porque son la mayoría lo usan. Otros no lo hacen porque piensan que eso es una repetidera y que eso no tiene sentido, pero si nosotros nos convencemos de que confesamos lo que creemos y que lo que creemos es desde nuestro corazón, pues no nos cansaríamos de repetirlo, ¿cierto? Porque es el resumen de nuestra fe. Entonces es un resumen básico de los puntos claves de lo que enseñaban los apóstoles. Y todo está enfocado desde el punto de vista de la doctrina de la Santísima Trinidad. Por eso dice, creo en Dios Padre, ¿cierto? Luego, y en Jesucristo, y luego, y creo en el Espíritu Santo. O sea, el credo, las tres partes del credo me hablan de la Santísima Trinidad. Todos los cristianos que profesamos nuestra fe en la Santísima Trinidad, en las personas de la Trinidad, en un solo Dios verdadero, en tres personas, entonces el credo se convierte en una buena herramienta, no solo para confesar y creer eso, sino también para enseñar. Y en unos minuticos vamos a ver que el credo es una manera de enseñar la fe muy sencilla y ustedes lo van a aprender estos martes que vamos a estar estudiando el credo. Van a ver que es una manera de conocer todo lo que la Biblia dice. Por eso unimos el tema de la Biblia con el credo, porque el credo está resumiendo lo que enseña la Biblia. ¿Y qué enseña la Biblia? De que Dios es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Bueno, vamos a leer en Mateo 10, 32. Ya la cita de Romanos, ustedes recuerdan que la leímos hace un momentico, que es esta, ¿no? Allí está para, si de pronto no tienen la Biblia a la mano, la puedan volver a mirar en la pantalla mientras vamos buscando a Mateo, capítulo 10. Entonces, allí ustedes pueden ver que precisamente un credo es una declaración que confesamos con nuestra boca lo que creemos y con nuestro corazón también unido a la fe en él. Mateo 10, 32. Bueno, si alguno de los que están aquí tiene la cita bíblica, quiere por favor compartirnos la lectura, sería también muy importante porque nos ayudaría a interactuar un poco más en el tema del día de hoy. San Mateo 10, 32. Bueno, de pronto los Dice, tomé a como cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. amén. Muchas ¿Es ese, gracias. pastor?
Sí, Amén. es correcto, es ese. Gracias. Dios le bendiga. Sí, es Mateo 10:32, muy bien, es esa, correcto. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por eso decimos que es una confesión. ¿Y qué confesamos? Lo que creemos. En este caso, Jesús habla de confesarlo a Él delante de los hombres. Y no es eso lo que decimos en el credo y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿cierto? Y aún decimos que Él fue crucificado, que murió, pero que resucitó también y que vendrá de nuevo, ¿no? Entonces, mire que el credo es confesar a Jesucristo porque no es una invención del hombre, como alguien puede decir, no, esto se lo inventaron. No, es el resumen de la fe bíblica, ¿cierto? Entonces Jesús aquí dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré también delante de mi Padre. O sea que es una promesa también y es algo maravilloso poder decir en qué creemos y de esta manera fortalecer también nuestra fe. Entonces, allí ven una pregunta que podría ayudarnos como a reflexionar a cada uno de manera particular, ¿cierto? No para de pronto responderla acá en clase, pero sí llevarla como una meditación para pensar un poco en ello, ¿no? ¿Cuál es el deber que Jesús nos encomienda? Yo pensaría rápidamente, es que nosotros le confesemos a Él sin temor, ¿no? Que no nos dé temor hablar de Cristo. Eso es lo que un antiguo himno enseña, ¿no? Ustedes de pronto lo recuerdan. No te dé temor nunca, nunca, dice una parte de ese himno, ¿no? Y así es, no sentir temor ni vergüenza de hablar de Cristo, ¿no? No callarnos, tener la seguridad y la convicción de que al hablar de Cristo también, ese hablar no es solo de boca, es de corazón, porque hemos creído en Él y le hemos entregado nuestra vida a Él como el Señor de nuestras vidas. El credo recibe, y con esto empezamos ya como la recta final de nuestra clase de hoy. ¿Qué nombre recibe el credo? Bueno, la primera palabra, la más usual, es credo, ¿no? Pero esa palabra credo es una palabra en latín, que si la traducimos significa creo o yo creo. Eso es lo que significa cuando decimos credo, ¿no? Entonces, por eso decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿cierto? Creo, ¿no? Porque es la traducción a nuestro idioma de esa palabra credo, que es una palabra latina, ¿no? Entonces, es la manera como nosotros confesamos lo que creemos, como ya hemos dicho, de manera pública nuestra fe, ¿no? O sea, sin sentir vergüenza, ¿cierto? Y lo hacemos públicamente. O sea, el credo, yo puedo repetirlo a solas, ¿sí? No es ni pecado ni está mal, pero la idea es que sea público y eso lo vamos a ver en 2 minuticos porque la idea es que sea público la declaración. También se le llama el símbolo apostólico. Este nombre de pronto para ustedes no es muy conocido, pero en muchos libros, especialmente de doctrina o de teología, a veces aparece este nombre, símbolo apostólico, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso de símbolo? Porque a veces la palabra símbolo nos puede de pronto llevar a pensar de una manera diferente. Pero con la palabra símbolo se quiere decir que es una marca distintiva de la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Entonces, cuando decimos el símbolo, es porque eso que dice el credo resume lo que predicaban los apóstoles. Hechos capítulo 2 versículo 42 nos dice que la gente perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Y uno diría, ¿cuál es?
la enseñanza de los apóstoles? Bueno, los apóstoles predicaron el Antiguo Testamento, eso lo vemos en las diferentes partes del Nuevo Testamento donde se menciona la predicación de los apóstoles, y ellos también enseñaron de Cristo, ¿no? Que cumplió el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la enseñanza de los apóstoles, y eso es lo que resume el credo. El credo no es apostólico porque lo hayan escrito los apóstoles, y eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, no fue que Pedro o Juan o Mateo o alguno de ellos se sentó a escribir el credo, no. O sea, no se llama apostólico porque sea escrito por los apóstoles. Eso debe quedar claro porque hay personas que a veces dicen eso, ay, pero es que eso no fue escrito por los apóstoles porque le dicen apostólico. No, le decimos que es apostólico porque contiene la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que enseña el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar de, si Dios lo permite, el próximo martes, a ver que todo lo que enseña el credo, todo está en la Biblia, o sea, es absolutamente nada contradice la enseñanza de la Biblia. Entonces, por eso se le llama apostólico, porque contiene lo que enseñaron los apóstoles, es decir, lo que dice el Nuevo Testamento, no porque ellos lo hayan escrito. Inclusive, ya vamos a ver que el credo aparece un tiempo después de que murieron los apóstoles, no fue inmediato, ¿no? Más bien fue poco a poco que vino dándose, pero ¿por qué es importante? Y, por ejemplo, los judíos, ellos también hicieron un credo, y eso está en Deuteronomio 6, 4 al 9, que a eso algunos le llaman el Shema Israel, es decir, escucha Israel. Ese es el mensaje que está allí en Deuteronomio 6, 4 al 9. Mientras vamos mirando Deuteronomio, yo le pediría a algunos de ustedes si por favor nos ayudan con la cita de Mateo 16, 16, y vamos a leer, bueno, todas las de Juan son bastantes, pero podríamos leer, por ejemplo, 20, 28. San Juan 20, 28, y San Juan 11, 27. San Juan Profe, once veintisiete y San Juan 20, 28. Sí, dime. es Mateo 26, 16. Desde entonces Sí, Judas buscaba el mejor momento. no, Mateo 16, 16. Ah, ya. Sí. Mientras vamos buscando el de Mateo, entonces miremos Deuteronomio. No lo voy a leer por el tiempo, porque ya se nos está acabando, pero allí hay un llamado de Dios que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Cierto? Y esto le enseñarás a tus hijos, y esto lo escribirás en las puertas de tu casa, en los dinteles, y hablarás de ellos todo el día. O sea, le enseñarás a tus hijos que el Señor uno es. Entonces, mire por qué es importante la fe, que precisamente se confiesa en pequeñas declaraciones, ¿cierto? Ahora sí, Mateo 16, eh, 16. 16. Dijo Simón Pedro, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias. Esa es la declaración de Pedro, ¿cierto? Porque Jesús preguntó, ¿y quiénes ustedes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mira que ahí son declaraciones de fe corticas, pero se van dando, ¿cierto? Juan 1, 29, por ejemplo, es cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y 11, 27 es precisamente una de las hermanas de Lázaro, cuando Jesús estaba por resucitarlo, que confiesa que Él es el Cristo. San Juan 11, 27.
y Juan 20:28, que precisamente es Tomás, ¿no? El que dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Esos pasajes que usted pronto los van a poder leer con detenimiento por el tiempo, pero no los podemos mirar uno por uno, pero todos son de confesiones, ¿no? Son confesiones de Jesús, de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador. Esa es la fe, ¿cierto? Que luego comienza a tomar forma específicamente cuando la iglesia comenzó a crecer. Por eso decimos que lo que hizo que se originara el credo fue, uno, que la iglesia comenzó a crecer. Y recuerden que en esa época no estaba la Biblia como la tenemos hoy. Entonces, ¿cómo puedo yo enseñarle a un catecúmeno? Recuerde que un catecúmeno es una persona que está comenzando la fe, ¿no? Entonces, a una persona nueva en la fe, ¿cómo le voy a enseñar si no tengo una Biblia para decirle, mire, te dejo esta Biblia como hoy en día? Hoy en día es más fácil porque podemos decirle a la persona, mira, compra una Biblia, yo te regalo una, o etcétera, o descárgala en el celular o en el computador, en fin, hay muchas maneras. En ese momento no, porque el Nuevo Testamento apenas se estaba comenzando a estructurar, ¿no? Como lo tenemos hoy en día. Entonces, la iglesia ve necesario que para formar y para que los nuevos creyentes, que eran llamados catecúmenos, ellos confesaran su fe, entonces se comenzó a elaborar una declaración que inicialmente se llamó el símbolo romano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue usado mucho en la iglesia de Roma, ¿sí? En aquel entonces. Y poco a poco se fue como puliendo, perfeccionando, hasta que llegó a estar como lo tenemos hoy en día, ¿no? Que es como, digamos, la versión final, ¿no? Primero comenzó con unas versiones que poco a poco se fueron puliendo de acuerdo a las circunstancias también, ¿no? Entonces, esa fue una razón por la cual el credo se origina. Y la otra es porque vienen muchas herejías y errores doctrinales que hicieron necesario que el credo surgiera, ¿no? Por ejemplo, los gnósticos que tenían mucha fuerza desde el siglo primero, ellos negaban la humanidad de Cristo. O sea que Jesús fue verdadero hombre, ¿no? Entonces ellos decían que Jesús era como un fantasma, ¿sí? Que no podía ser hombre porque si era hombre, entonces la materia era mala, ¿no? Que es como un poco la teoría gnóstica. Entonces, por eso es que dice que él nació de la Virgen María. ¿Por qué lo dice? Por capricho, no. Lo dice porque precisamente era la forma de demostrar de que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y cómo sabemos que es verdadero hombre? Porque nació de la Virgen María, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿y eso dónde lo dice? Lo dice Lucas capítulo 1, ¿cierto? Que el Señor mismo envía al ángel y le dice a María, el santo ser que tienes es el Hijo del Altísimo, ¿cierto? Entonces, eso todo es una afirmación de la fe que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y hacia otras herejías, ¿no? Otros errores que negaban la resurrección de Cristo, por ejemplo, ¿no? Era parte también de la doctrina de los judaizantes, ¿no? La negación de la divinidad de Cristo, de la resurrección. Entonces, por eso dicen, creo en la resurrección, ¿no? ¿Por qué? Precisamente para decir, nosotros no somos como esa gente que niegan lo que la Biblia dice. Entonces, ya ahora vemos que tiene mucho sentido lo que decimos en el credo. ¿Sí? Y esa es la forma como se fue originando, ¿no? Entonces, como les digo, no fue una versión única, sino que fue como puliéndose, ¿no? Y prácticamente pasan casi 400 años según
dicen los historiadores, para que llegara a tenerse una versión como la que tenemos hoy, una versión ya, digámoslo así, definitiva, ¿no? Pero era la manera de cuidarse. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se hacía cristiano, eso es lo que cuentan los historiadores de la iglesia, cuando una persona se hacía cristiana, ella se paraba enfrente de la congregación y ella confesaba su fe. Y generalmente la persona repetía el credo, que es más o menos, si ustedes se han dado cuenta, lo que se hace hoy también, ¿cierto? Cuando hay un nuevo miembro de la iglesia, eso es lo que la persona repite, el credo, ¿no? Es una manera, inclusive muy antigua, de confesar nuestra fe. Con esto terminamos. Hay tres divisiones del credo, ya he mencionado, la que nos habla del Dios Padre y nos habla de la creación, la que nos habla del Hijo, que nos habla de la redención, y la que nos habla de la persona del Espíritu Santo, que es la santificación. Ese es el resumen del credo. Y esas son las partes que vamos a estar estudiando. Y si Dios lo permite, entonces vamos a empezar hablando de Dios y Padre, el creador de todas las cosas, ¿no? Y en el cuadro que ustedes ven al frente, están las 12 declaraciones del credo, ¿no? O sea, dividir el credo, o sea, la división grande es en tres partes, pero si lo queremos dividir como por secciones más pequeñas, hay 12 declaraciones del credo. La primera es creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. La segunda, Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. La tercera, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, lo que dijimos hace un ratico. La cuarta, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La quinta, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. La sexta, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. La séptima, allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. La octava, creo en el Espíritu Santo. Luego en la Santa Iglesia. Luego en el perdón de los pecados, en la resurrección, en la vida eterna. Allí están todas las partes, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a entender un poquito. No lo vamos a estudiar a fondo porque se nos irían muchas semanas y hasta meses, ¿no? Pero sí vamos a tratar por lo menos de relacionar por qué es tan importante creer en que Dios creó todas las cosas, porque Él es el creador, porque Jesucristo, Él es nuestro Señor, porque Él fue concebido por obra del Espíritu Santo, porque murió, porque resucitó, porque está a la diestra del Padre, porque vendrá de nuevo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No? Entonces, todo eso sé que nos va a enriquecer mucho y que al terminar vamos a decir, no, pues lo que estoy es resumiendo todo lo que con mi corazón creo para justicia, ¿no? Y todo lo que confieso para salvación, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10, del versículo 8 al versículo 10. Muy bien, dejo de compartir para preguntar si alguno de ustedes, de los que están conectados, tiene algún comentario, alguna pregunta respecto al tema que hemos estudiado en esta